Hola con todos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a aprender sobre contribuyentes y sus designaciones. Esto con respecto al régimen impositivo simplificado para emprendedores y negocios populares. Empecemos. El régimen RIMPE es un nuevo régimen creado que entró en vigor el 1 de enero de 2022. Esto para sustituir dos regímenes: el régimen impositivo simplificado RICE y el régimen impositivo para microempresas RIMI. Dentro del régimen RIMPE se divide en varias secciones. Está el RIMPE Emprendedor, RIMPE Negocios Populares y el régimen general. RIMPE Emprendedor son aquellas personas naturales y jurídicas con ingresos brutos anuales de hasta $300,000 al 31 de diciembre del año anterior. Hay actividades excluyentes dentro del régimen RIMPE Emprendedores. Por ejemplo, las actividades relacionadas a contratos de construcción y actividades de urbanización, lotización y otras similares, de acuerdo con el artículo 28 y 29 de la Ley del Régimen Tributario Interno. Además, están las actividades profesionales, mandatos y representaciones, actividades de transporte excepto taxis, actividades agropecuarias, actividades de comercialización de combustible y actividades en relación de dependencia. Además, el Servicio de Rentas Internas nos ha proporcionado una tabla de impuestos del régimen RIMPE Emprendedor. En esta tabla vamos a encontrar el límite inferior, el límite superior, el impuesto de fracción básica y el tipo marginal. Como habíamos mencionado, el régimen RIMPE son aquellas personas que tienen ventas brutas anuales de hasta $300,000. Por ejemplo, las personas que se encuentren dentro del régimen RIMPE que tengan un límite superior de $20,000 tendrán que cancelar $60 de impuesto a fracción básica con respecto al impuesto de renta. Pero las personas que se sobrepasen de $20,000 con un centavos tendrán que pagar una fracción básica más un tipo marginal de acuerdo con el excedente. De igual forma tenemos el régimen general. Entre las actividades que se encuentran dentro del régimen general está la prestación de servicios profesionales, la relación de dependencia empresarial, construcción, urbanización, servicio de transporte, comisionista, comercialización de combustible, servicios agropecuarios o rendimientos de capital. Asimismo, nos han proporcionado una tabla de impuesto de renta para personas naturales, en donde se encuentra la fracción básica, el excedente, el impuesto a la fracción básica y el impuesto a la fracción excedente. Tenemos los mínimos y los máximos. Por ejemplo, las personas que estén dentro del régimen general y tengan ventas brutas anuales de hasta $11,902 no tendrán que pagar ni impuesto a la fracción básica ni impuesto a la fracción excedente. Pero las personas que tengan ventas brutas anuales de $11,902 no tienen que pagar fracción básica, pero sí tienen que pagar un impuesto a la fracción excedente. Y así sucesivamente con el resto de las filas. Con respecto a RIMPE Negocios Populares, contamos con una metodología completamente diferente. Desde el ejercicio fiscal de 2024 han habido cambios incluidos en la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Economía Familiar, LEFAM. Esto quiere decir que los negocios populares son aquellos que tienen ingresos brutos existentes de hasta $20,000 de los Estados Unidos. Los sujetos pasivos dentro del régimen RIMPE, negocios populares, pagarán un impuesto de renta conforme a la siguiente tabla. En esta tabla tenemos el límite inferior, el límite superior y el impuesto a pagar de acuerdo a la cantidad de ventas brutas anuales. Por ejemplo, si un negocio popular vende de $0 a $2,500, no tiene que pagar impuesto a la renta. Pero si vende más de $2,500 hasta $20,000, tiene que pagar 5, 15, 35 y 60 según corresponda. En este momento vamos a proceder a realizar ejercicios para poder identificar de mejor manera cuál es el valor a pagar con respecto a impuesto a la renta. En este momento vamos a profundizar un poco más con respecto al régimen RIMPE Emprendedores y cuánto deberían pagar por impuesto a la renta. Tenemos el caso. Juan Pérez, RIMPE Emprendedor, tuvo $24,200 de ingresos en el año. ¿Cuánto debería pagar de impuesto a la renta? Lo averiguaremos. En primer lugar, vamos a identificar la cantidad de ingresos que ha obtenido. En este sentido, son $24,200.
Ahora vamos a identificar dentro de qué fila en la tabla que nos han proporcionado se encuentra esta cantidad. Como podemos notar, se encuentra en la segunda fila. Entonces, vamos a colocar en este momento el límite inferior. Ahora vamos a colocar el excedente, porque 24.000 es mayor que 20.000. Podemos notar que Juan Pérez tuvo un excedente de 4.199,99 centavos. Al momento en el que Juan Pérez se encuentra en la fila número 2, él obligatoriamente ya tiene que cancelar $60 de impuesto a la fracción básica. Entonces lo vamos a colocar. Además de eso, tiene que cancelar un tipo marginal del 1% del excedente. Lo vamos a calcular seleccionando el excedente y multiplicándolo por el tipo marginal. Ahora finalmente vamos a sumar ambos resultados. Y este es el valor que Juan Pérez tiene que declarar de impuesto a la renta. Vamos a profundizar un poco más este conocimiento con otro ejercicio. Pedro Salazar tuvo 85.500 de ingresos, ventas en el año. ¿Cuánto debería pagar de impuesto a la renta? Lo primero que vamos a hacer es identificar los ingresos que ha obtenido. En este sentido son 85.500. Ahora lo vamos a ubicar en nuestra tabla. Pedro Salazar se encuentra en esta fila. Ahora vamos a identificar el límite inferior. El límite inferior es 75.000 con un centavo. Y calculamos el excedente, que es los ingresos menos el límite inferior, y de resultado tenemos el excedente. Ahora, Pedro, por el simple hecho de encontrarse en esta fila, tiene que cancelar un impuesto a fracción básica de $672. Lo vamos a colocar en nuestro cálculo. Y además de eso, tiene que cancelar el 1,50% del valor excedente. ¿Cómo hallamos el tipo marginal? Multiplicando el excedente por el porcentaje que nos otorga la tabla. Finalmente, para hallar el impuesto a pagar, sumamos el impuesto a la fracción básica que nos dan en la tabla, más el resultado del impuesto marginal que tenemos que pagar. Y esto es lo que Pedro Salazar, como emprendedor, tiene que declarar de impuesto a la renta. Ahora vamos a profundizar con respecto al régimen general. También contamos con una tabla guía. En este caso se encuentra fracción básica, exceso hasta el impuesto a la fracción básica y el impuesto a la fracción excedente. Vamos a continuar con los ejemplos. Juan Pérez, régimen general, tuvo $12.000 de ingresos en el año. ¿Cuánto debería pagar de impuesto a la renta? Lo primero que vamos a hacer es identificar el valor de los ingresos que ha obtenido, que en este caso son 12.000, y lo vamos a ubicar en la tabla. 12.000 se encuentra en la segunda fila. Ahora, dentro del formato que estamos manejando, vamos a colocar nuestra fracción básica. Y finalmente calculamos el excedente. Como podemos notar, ingresos de $11.902,01 a $15.159 cancelarán un impuesto a la fracción básica de 0. Pero sí obtienen un impuesto a la fracción excedente del 5%. Calcularemos el excedente multiplicando excedente por tipo marginal, y este valor es el que Juan Pérez va a cancelar como impuesto a la renta. Vamos a profundizar con un segundo ejercicio. Por ejemplo, Pedro Salazar tuvo ingresos de $85.500. Vamos colocando en nuestro formato. Ahora lo vamos a identificar en la tabla.
se encuentra aquí. Identificamos la fracción básica y la colocamos. Y finalmente, calculamos el excedente, que es el total de los ingresos menos la fracción básica. ¿Será que esta vez Pedro Salazar tiene impuesto a fracción básica? Sí, el impuesto a la fracción básica que tienen que cancelar es de $14,648. Lo colocamos aquí. Además de eso, cuenta con un impuesto a la fracción excedente. El porcentaje es del 35%. Ahora calcularemos cuál es el valor a cancelar de la fracción excedente, que es excedente por tipo marginal. Finalmente sumamos impuesto a la fracción básica más el impuesto a la fracción excedente. Pedro Salazar, como impuesto a la renta, tendrá que pagar $16,361,25. Con respecto a los negocios populares, ellos tienen una forma mucho más fácil de calcular su impuesto a pagar, pues prácticamente el mismo Servicio de Rentas Internas le ha establecido en la tablita. Por ejemplo, si un contribuyente categorizado como un RIMPE negocio popular tiene ventas brutas anuales de $7,000, se encuentra en esta fila y tendrá que pagar un impuesto de solo $15, y así sucesivamente con cada una de las filas. En conclusión, en Ecuador actualmente existen 3 tipos de regímenes. Está el régimen RIMPE. Dentro de este régimen RIMPE está el régimen general, que es cuando los ingresos de 2022 fueron superiores a $300,000 o está en una de las actividades que son excluyentes al RIMPE. Está el RIMPE emprendedor, que son las personas naturales y jurídicas con ingresos anuales de $20,000 a $300,000. Y también están los negocios populares, que son las personas naturales con ingresos brutos anuales de 0 hasta $20,000. Además, cada contribuyente tiene especificado en su certificado del RUC el régimen al que pertenece. Por ejemplo, en este RUC podemos notar que este contribuyente pertenece al régimen RIMPE Negocio Popular. Por otro lado, podemos notar que el siguiente contribuyente pertenece al régimen general. Además de eso, el Servicio de Rentas Internas hace designaciones. Esto según la Resolución 57, expedida el 14 de septiembre de 2020, donde resuelve las normas para la calificación, presentación de declaraciones y el pago de impuestos de los agentes de retención y los contribuyentes especiales. ¿Qué es un agente de retención designado? Un agente de retención son aquellas personas designadas por la ley o por la administración tributaria que por sus funciones públicas o en razón de sus actividades privadas intervienen en actos u operaciones en los cuales debe efectuarse la retención del tributo correspondiente. Eso ha sido todo por la clase de hoy. Nos estaremos viendo en una próxima ocasión.